Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a repasar la ley de Hooke. Bien, la ley de Hooke o ley de la fuerza en un resorte quiere decir que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico como un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Fíjate que aquí tenemos un resorte como que en reposo y ahora le colocamos un peso. Entonces se va a estirar, se va a deformar esta longitud de X metros. ¿Qué tal si yo pongo un peso que es el doble de este? Mira. Entonces se va a deformar el doble. Aquí una longitud X se deformó, lo que estaba original, y ahora se ha deformado el doble, 2X. Por lo tanto se establece una relación directamente proporcional entre la fuerza deformadora y la longitud de estiramiento, que es X. Y bueno, el creador de esto es Hooke. Aquí vemos una representación de él, uno de los genios más importantes de toda la historia, Robert Hooke, también más incomprendidos. Participó en casi todas las ramas de la ciencia, biología, medicina, física, astronomía, en fin. Aquí vemos en esta imagen cómo está trabajando con un microscopio inventado por él mismo. Tenemos, por ejemplo, lo que podría ser un barómetro, estudios de arquitectura, óptica, pintura, en fin, y aquí está el resorte. Bien, vayamos con más detalle a la ley de Hooke. Fíjate, tienes un resorte y aquí un cuerpo de masa M que está colgando, entonces obviamente va a intentar deformarlo, pero a la vez el material elástico va a reaccionar. Por eso que la fuerza elástica va en diferente dirección a la deformación. La fuerza elástica estamos poniendo F y aquí F sub K, ¿verdad? Es igual a K por X. Este signo me está indicando el sentido contrario a la fuerza deformadora, que estaría apuntando hacia abajo, y la elástica por supuesto apunta hacia arriba. Eso nosotros lo podemos comprobar experimentalmente cuando intentamos comprimir o estirar un resorte. Una vez que cesa la fuerza deformadora, pues el resorte trata de llegar a su posición original. K es la constante elástica en newton por metro. X es la deformación en metros. Veamos un ejercicio de aplicación para entender cómo aplicar la fórmula. Vamos a ver que es bastante sencillo. Me piden calcular X si F es igual a 100 newton y K es igual a 50 newton por metro. Fíjate que inicialmente mi resorte se encontraba aquí en reposo, luego le hemos enganchado con este cuerpo y estamos jalando en este sentido. Por lo tanto, se está estirando, se está deformando el resorte. ¿Cuánto se ha deformado? Esta longitud, X. Y justo lo que me están pidiendo. Tú dices, voy a aplicar la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? La fuerza deformadora, esta, la que está deformando, es igual a K por X. ¿Qué significa K? ¿Qué significa X? ¿Y qué significa F? Bueno, sistema internacional de unidades. F es la fuerza deformadora, se mide en newton, ya lo sabíamos. K es la constante elástica y X es la deformación en metros. Reemplazamos F 100 newton, K es 50 newton por metro. Como quiero calcular el valor de X, esto que está multiplicando lo paso a dividir. 100 entre 50 newton por metro. Eso es igual a la deformación en metros. 100 entre 50 es 2. Por lo tanto, esa es la solución. Así es como se aplica la ley de Hooke. Bastante sencillo. Veamos más ejemplos. El siguiente ejercicio dice así: disponemos de dos muelles. En el primero, al colgar un peso de 20 newtons se obtiene una deformación de 50 centímetros. Sin embargo, en el segundo muelle, al colgar el mismo peso, se obtiene una deformación el doble de la anterior. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor de la constante elástica? Bien, la situación que me plantean es algo como esto. ¿Sí? Este es un muelle o resorte y estamos colocando un peso. Por lo tanto, este peso va a deformar este resorte. Me piden cuál de los dos tiene mayor valor de la constante elástica, pero me han dado la deformación. Entonces tú dices, bien, tengo dos casos, ¿verdad? Vamos a analizar el primer caso. El primer caso, aplico la ley de Hooke, que ya sabíamos, fuerza deformadora es igual a la constante por la deformación. ¿Cuánto es la fuerza al principio? 20 newton. Esto es igual a la constante, que es lo que yo quiero hallar, por
X, que es la deformación. Ojo que la deformación me están dando en centímetros, no hay ningún problema. ¿Sí? 20, este 50 que está multiplicando pasa a dividir. Esto es igual a la constante. Divido 20 entre 50 y me sale 0.4 newton por centímetro. Eso es la constante para el primer caso. Ojo que la constante se puede expresar también en newton por centímetro. Es válido. Bien, en el segundo caso, dice, para el segundo muelle, la misma situación. Vas a colgar el mismo peso, se obtiene una deformación el doble de la anterior. Claro, eso es lo diferente. La deformación va a ser el doble de la anterior. Entonces, la misma fuerza, o sea, el mismo peso, pero fíjate que ahora la deformación va a ser 100. ¿Por qué va a ser 100? Porque me dicen que la deformación es el doble de la anterior. Acá la deformación era 50, por lo tanto acá tiene que ser 100. Luego, esto lo paso a dividir, quedaría así. Entonces, tendríamos 20 entre 100, 0.2 newton por centímetro. Para diferenciarlos, voy a poner este K sub 1 del primer caso y este K sub 2 del segundo caso. Y aquí obtuvimos 100 porque, como era el doble, era 50 del anterior por 2. Por lo tanto, ¿cuál de los dos tiene el mayor valor de la constante elástica? Este es mayor. K1 es mayor que K2. Entonces, el primer caso. Esa es la respuesta. Primer muelle. Por lo tanto, nos damos cuenta que es bastante sencillo aplicar la ley de Hooke. Para esta clase de ejercicios, veamos otro problema. Dice así: ¿qué relación de proporcionalidad existe entre la constante de elasticidad y la deformación en la ley de Hooke? Típicas preguntas de admisión. Entonces tú dices, bueno, yo sé la ley de Hooke, que es igual a la fuerza deformadora, la constante, la elasticidad del resorte, esto depende del material del que está hecho, por supuesto, y X, que es la deformación. Esto lo vamos a responder de acuerdo a lo que vimos aquí. Porque fíjate qué pasaba en el segundo caso cuando la fuerza era constante porque ponías el mismo peso, pero la deformación era el doble de la anterior. Fíjate que esta deformación era el doble de la anterior, pero ¿qué ocurre con la constante? Acá es 0,4 y aquí 0,2. Esta es la mitad. O sea, aquí multiplico por 2 de la anterior y aquí divido por 2. Ah, eso significa que vayan inversamente. Claro, porque en uno multiplico y en otro divido. O sea, hago lo contrario. Entonces ya tenemos la solución. Si la fuerza permanece constante, la deformación varía inversamente proporcional a la constante de deformación. Por lo tanto, aquí la respuesta era letra B, son inversamente proporcionales. Y eso se comprueba también con pura lógica, porque K es la constante de deformación, o sea, el material del que está hecho el resorte. Mientras más grande sea la resistencia del material, menor será la longitud de deformación. Y si opone menos resistencia, mayor va a ser la deformación. Fíjate esta otra pregunta de admisión. Dice así: la ley de Hooke sobre la relación entre el desplazamiento X del resorte y la fuerza F, como se muestra en la figura, establece que aquí tienes un resorte y fíjate esta fuerza deformadora, todo lo que ha estirado. Esto lo vimos en la primera parte. Acá tenemos un muelle, posición original. Fíjate, le colocamos una masa, un disco, y lo deforma X. Si colocamos 2 discos, lo deforma el doble. Si hubiésemos colocado 3 discos, lo va a deformar el triple. Eso quiere decir que la fuerza deformadora varía directamente proporcional con la longitud de deformación. Este directamente proporcional con este. Por supuesto, estamos trabajando en el mismo resorte. Por lo tanto, tú dices, según la ley de Hooke, si la constante de deformación permanece constante, la deformación varía directamente proporcional a la fuerza deformadora. X directamente proporcional a F. Ahí está. Listo. Hasta aquí el capítulo de la ley de Hooke. Si la explicación fue útil, si te gustó, pues suscríbete al canal, comenta, comparte y aprende con nosotros. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.